Gracias, Rafa. Vamos a conversar acerca de la importancia de proteger los bienes de su familia, las cosas que tiene usted y que tal vez tiene también sus padres, sus abuelos. ¿Cómo se puede hacer para proteger esos bienes de tal manera que sigan en la familia durante unos cuantos años? Está con nosotros el abogado Santiago Arguedas para hablarnos de este tema y también para despejar las dudas que ustedes puedan tener a través del Facebook Live. Aquí estamos bien pendientes. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, un placer estar nuevamente por acá. Gracias por estar acá. Licenciado, ¿qué se entiende por patrimonio familiar o por resguardo familiar y por qué es importante legalmente proteger los bienes de la familia? Bueno, uno de los principios básicos a nivel de familia es la protección que se debe hacer al fruto producto de esa unión. ¿Qué es esto? La herencia que uno pretende dejarle a los hijos. Entonces, hay que protegerla para que el paso de los años no venga a dejar, por ejemplo, a los hijos sin un patrimonio. ¿Y en qué consiste en sí el patrimonio familiar? Bien, el patrimonio familiar puede ser todo lo que la familia pueda construir de manera conjunta. Por ejemplo, casas, apartamentos, los vehículos son bienes depreciables, pero se pueden incluir ahí y ahorros de cuentas para, qué sé yo, futuros escolares o universitarios, todo lo demás, eso se puede resguardar. ¿Y cómo se hace ese procedimiento para resguardar en la figura del patrimonio familiar la casa, el carro, que uno dice, no, yo no quiero que nadie venda esto, ni el esposo, ni los hijos, porque necesito criar a la familia acá? Claro. El más común es el que conocemos como la afectación a patrimonio familiar. Esto lo que quiere decir es que vamos a realizar una protección de ese bien con una anotación registral para que no se pueda vender, no se pueda traspasar, no se pueda enajenar. Sí hay excepciones, o sea, podría hacerse, pero habría que ir a un proceso que se llama utilidad y necesidad para que sea el juez de familia el que autorice que se levante esa anotación para que se pueda vender, se pueda hipotecar, pero que las condiciones nunca vayan a desmejorar el futuro patrimonio de los hijos menores. Ya sí es muy necesario, una enfermedad, una cosa así. Sí, exacto. O digamos que compraron, vamos a ver, la familia, los esposos empezaron con un apartamento y resulta ser que a los 10 años tienen hijos y compran una casa, ¿verdad? Entonces ya esa afectación del apartamento no va a ser necesaria, la puedo mejorar por la casa para poder vender el apartamento, correcto. Ahora, ¿cómo funciona la sociedad conyugal cuando ya es momento de romper el vínculo, cuando ya hay una separación? ¿Qué pasa con la sociedad conyugal y sobre todo con los bienes que forman parte de esa sociedad? Ok, la sociedad conyugal es aquello que conocemos como la unión de hecho, básicamente. Es la unión de dos personas con la finalidad de ayudarse, procrear y llevar una vida en común. Entonces, cuando viene la separación, ahí es donde, como quien dice, nos metemos en un zapato, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, habría que determinar cuáles son los bienes que son gananciales, por ejemplo, o sea, los que fueron obtenidos por el esfuerzo de ambos, si hay créditos, cuáles están libres, quién contribuyó o no a la obtención, ¿verdad?, en mayor calidad, en mayor cantidad, y en ese sentido, la fecha de obtención versus la fecha de la unión del vínculo. ¿Por qué? Es importante esta parte, porque recordemos que para que se dé la sociedad como tal o la unión de hecho, tiene que cumplirse requisitos legales. Por ejemplo, la posibilidad de contraer matrimonio, o sea, que convivan de manera pública, notoria, ¿verdad? Todo eso tiene que tomarse en consideración, que sea única exactamente, para que entonces pueda considerarse como tal. Y a partir de ahí, reconocida la unión, entonces se reconocen los bienes que fueron obtenidos dentro o los que son no obtenidos dentro para que queden fuera de esa división. Para hacer las cuentas claras, bueno, y hablando de cuentas claras, las famosas capitulaciones matrimoniales no son muy románticas, la verdad, pero ¿por qué son importantes las capitulaciones? Bien, eso es importantísimo. Vieras que es un tema que curiosamente las parejas cuando se van a casar, ¿verdad?, con todo aquel enamoramiento y todo, no hablan de eso. El problema es cuando vienen los problemas, ese es el tema. Las capitulaciones son importantísimas porque eso va a determinar previo a la relación matrimonial o incluso a la unión de hecho, ya cuando usted decida juntarse o casarse, decir, ok, este bien me pertenece, no entra dentro de bien ganancial y estos bienes que yo obtenga de esta forma no van a entrar dentro de el haber
conyugal, ¿verdad? Entonces, eso no va a ser tomado en consideración como bien ganancial. Por eso es importante, se hace mediante escritura pública, establecer cuáles son los bienes habidos antes y cuáles son los bienes que van a entrar al matrimonio sin ser gananciales. Ok. Dice Morenita que si un patrimonio familiar, me imagino, puede ser embargado. El patrimonio como tal no. Básicamente ese es el asunto, ¿verdad? Es proteger ese bien, tal vez por un error de decisión, una mala decisión de los padres. Eso va a entrar en un proceso, la anotación sí se va a realizar, lo que no se va a poder es ejecutar. Dice Marcela, ¿qué pasa si uno de los miembros en una unión libre, un conviviente, fallece? ¿Qué pasa con los bienes? Ok, es importante, tiene un plazo de ley, ¿verdad? Que es dentro de los 2 años siguientes al fallecimiento, establecer el reconocimiento de la unión de hecho. ¿Por qué? Porque va a pasar a tener los mismos derechos de los esposos. Entonces, una vez que se realice eso, los bienes que hayan sido obtenidos dentro de esa relación demostrada van a pasar a ser bienes del matrimonio o bienes de la unión y por ende se va a poder abrir el proceso sucesorio para que pasen, en este caso, a quien fuera su compañera de vida. Licenciado, ¿qué pasa si una casa se encuentra hipotecada y está a nombre de ambos cónyuges? ¿Qué sucede en el momento de la separación? Ok, ahí van a pasar 2 aspectos importantes, Mari. Por ejemplo, número 1, si la hipoteca están los dos como deudores solidarios, o sea, cada quien debe un 50 y un 50, pues cada quien será cargo de esa deuda. O si no es así, entonces, si es parte del haber ganancial, la propiedad se puede sacar en venta. Una vez que se venda, se liquida al acreedor y lo que queda se puede dividir entre los cónyuges. Sin embargo, es importante que también los cónyuges pueden llegar a un acuerdo a través del juez de familia y establecer si alguno de ellos va a asumir la deuda y va a pagarle la parte proporcional de lo que ya se pagó a la otra parte para quedarse con el bien. ¿Qué precauciones debería de tomar la pareja a la hora de vender sus bienes a familiares o a terceras personas para evitar malentendidos, fraudes de simulación? Muy comunes, muy comunes. Vamos a ver, yo siempre pongo este ejemplo. Cuando la relación está bien, todo está perfecto. Sí. Cuando la relación se rompe es donde empiezan los problemas serios. Aquí lo que es importante tomar en consideración es que mientras se está dentro de la relación, ya la norma lo ha dicho y la jurisprudencia reiterada, que hay libre disposición. Sin embargo, uno de los aspectos básicos en materia civil es el título traslativo de dominio. Los errores que se cometen muy común, María, es, por ejemplo, yo vendo la casa, le vendo la casa a mi hermano, entre comillas, pero yo sigo viviendo en ella. Entonces, no hay una... No se trazó, ¿verdad?, el bien a la tercera persona. No fue real. Yo sigo pagando recibos, yo sigo pagando impuestos, yo sigo viviendo en la casa. Entonces no se dio el título traslativo de dominio, que eso es básicamente lo que se persigue. Si eso no se realiza y se demuestra que, por ejemplo, la venta fue fraudulenta porque no hubo dinero, o la donación fue fraudulenta porque no cabía la donación, hay herramientas legales para poder revertir ese tema y... en el otro aspecto, sí. Si se transó una venta y no hubo dinero, podría haber un fraude de simulación. Vea el caso que nos expone Rosa. Ella compró un carro con la plata, producto de la venta de una casa que ella vendió, que la adquirió antes del matrimonio, que no era un bien ganancial. Con esa plata compró un carro. ¿Ese carro qué? ¿Es ganancial? ¿No es ganancial? No la compró con plata que fuera de los dos, sino que era de ella. Ok, en esos casos muy comunes, lo que hay que demostrar es que en realidad ese dinero fue obtenido de la venta de la casa que no era ganancial. Para decirle al juez, ok, yo vendí esta casa, y hay escrituras, deben haber escrituras de venta, deben haber transacciones bancarias para demostrar que ese dinero fue obtenido de esa venta, de esa casa que no era ganancial y que con eso se obtuvo. ¿Para qué? Para lograr recuperar ese porcentaje que le corresponde que no entraría como ganancial. Vea el caso que nos expone Marcela. Si no se había oficializado legalmente la unión libre de los convivientes y uno de ellos fallece, llevaban 5 años viviendo juntos, ¿qué sucede en ese caso? ¿Cómo puede proceder ella para poder legalizar esa unión después de la muerte de su conviviente? Ok, como indiqué anteriormente, hay un plazo de ley
para demostrar esa unión de hecho. La unión de hecho va a estar demostrada ante el juzgado, por ejemplo, con testigos, con fotografías, con cualquier tipo de prueba que demuestre que esa relación existió, que era pública, notoria, única, ininterrumpida, que es muy importante, y así demostrar esa unión de hecho para poder pelear, entre comillas, por los bienes que fueron obtenidos dentro de esa unión y que serían parte del proceso sucesorio. ¿Y cuánto tiempo sería el plazo que ella tiene? ¿Ella tiene que abrir el proceso sucesorio? Es que no lo puede abrir si no está reconocida la unión de hecho, y lo que tiene es el plazo de 2 años para solicitar. 2 años después de que fallece la persona. Para que se reconozca la unión de hecho. Para reconocer la unión de hecho y tener la aptitud para poder abrir el proceso sucesorio. Exacto, porque ahí vienen varias situaciones, ¿verdad? Entonces, si la persona, el causante, lo que llamamos la persona que fallece, tiene hijos mayores que no son de esta relación, en ese sentido, estos hijos podrían entrar a pelear en una proporción preferente, por así decirlo, de esos saberes. Muy bien. Porque no hay relación. Muchas gracias por A la todas sus orden. respuestas, muy amable.